SER Podcast. Herodes el Grande fue un personaje cruel y paranoico, pero probablemente no más que cualquier otro rey de la época. Eran los modos de actuar en aquel momento, pero de todas formas yo creo que su fama se debe en gran medida al relato evangélico de la matanza de los inocentes, que curiosamente no tuvo lugar. Eso es una propaganda cristiana posterior la que ha hecho de él un monstruo mayor de lo que realmente era. Herodes estaba obsesionado por su seguridad personal por dos motivos. Primero, porque era un reino muy pequeño, rodeado de enemigos, especialmente los partos y Cleopatra, que aunque era también aliada de los romanos, ambicionaba parte de sus territorios. Y luego porque él era un rey extranjero y no se fiaba de su propia población. Entonces, en realidad, las fortalezas que construyó por todo su reino tenían una doble función de salvaguarda de las fronteras, pero también eran refugios donde él podía esconderse, él y su familia, en caso de que hubiera una revuelta interna en su reino. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacíamos escuchando a la voz de mi buen amigo Javier Alonso, biblista, en un fragmento de una entrevista que yo le hice también en su momento para Cuarto Milenio, este programa de televisión donde hablábamos de la figura de Herodes. Precisamente a este rey, a este monarca judío, vamos a dedicar los próximos minutos aquí de Ser Historia, a colación de una fantástica novela que ha publicado Ediciones B, Herodes el Grande, una novela escrita a cuatro manos, dos de José Luis Corral y otras dos de Antonio Piñero. Y precisamente vamos a hablar con Antonio Piñero. Antonio, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Saludos, encantado, Nacho, y a ti y a los, yo diría que cientos de miles de seguidores que tienes. Muchísimas gracias, Antonio. Sobran presentaciones, ¿no? Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los máximos expertos en cristianismo primitivo. Antonio, ¿cómo se escribe una novela a cuatro manos, como decía yo ahora? Pues yo creo que es relativamente fácil si las cuatro manos se entienden muy bien. Primero, hay que partir de la base que dos de esas manos tienen que hacer, como ha ocurrido en este caso, el relato previo. Es decir, que la forma de ese relato inconexo todavía, o en algún aspecto muy perfeccionable, viene de uno. Y segundo, se tiene que haber bastante experiencia por parte de los dos en la escritura. Y por último, ¿cómo se hace? Pues mira, respondo rápidamente. La primera mano, que en este caso soy yo, resulta que hace, como te digo, el relato previo, y en un archivo se envía a las otras dos manos, la cual recibe ese archivo, lo corrige, lo pone en rojo, y el mismo archivo, insisto en esto, no eso. Por ejemplo, capítulo 1, hay que darle un número, ¿no? Capítulo 1. Y entonces esas segundas manos te envía el mismo archivo y entonces ese es revisado por las primeras manos y así tantas veces cuanto sea necesario. Por suerte, como nos conocemos José Luis Corral y yo, no ha sido necesario eso de enviar el mismo archivo, pues pon 6 o 7 veces. De ningún modo, en absoluto. No se nota. Lo que hemos tenido la suerte es 1 o 2 veces. Se nota a medida que vas leyendo la fluidez, ¿no? Y el compañerismo, ¿no? Y esos guiños que hay también entre uno y otro. Antonio, el protagonista de esta novela, lo podemos leer en el título, Herodes el Grande. En ocasiones, yo hablando con nuestro común amigo, ¿no? Javier Alonso, él me decía que Herodes, seguramente, si no fuera por esa leyenda negra, podríamos considerarlo quizás el mejor rey de los judíos que han tenido nunca. Bueno, yo creo que sí, pero solo que quedaría dentro de los especialistas. Porque efectivamente, de una persona de la antigüedad, como tú sabes de sobra, además tú has escrito novela histórica y sabes perfectamente que una persona de la antigüedad
o tiene a gente que habla de él, o hay restos arqueológicos, o hay monedas. Y resulta que de Herodes se daban las tres condiciones. Fíjate, Flavio Josefo, el historiador judío, cuando escribe de finales del siglo I, tiene una historia de los judíos en 20 libros. Pues hay por lo menos 4 de ellos que están ocupados por Herodes. Fíjate si hay alguien que habla de él. Segundo, la arqueología. Y en eso tú eres maestro, porque te dedicas sobre todo al mundo egipcio, donde la arqueología, bueno, parte de los textos, sin duda, ¿no?, tiene una gran palabra. Pues imagínate esto que decía Javier Alonso, pues los monumentos, las fortalezas, los acueductos, el puerto de Cesarea y sobre todo el templo. Ha dejado muchísimo, mucho para contemplarlo. Y después las monedas, que también tenemos bastantes herodianas, o sea que podíamos escribir una novela sin el concurso del cristianismo. Pero por suerte, el concurso de la matanza de los inocentes ha puesto a Herodes en el candelero, de tal manera que hablas de Herodes a cualquiera en la calle y dice, bueno, sí, el bruto ese que mató a los niños de Belén. Y claro, eso es estupendo, porque te presenta el personaje ya. Y realmente es una pena, ¿no? Es esa leyenda negra que hay alrededor de la figura de Herodes, porque en vida, bueno, pues él era también, lo decía Javier, ¿no?, en la introducción, en ese corte que hemos escuchado, él se sentía también un rey extranjero. Sí, ciertamente lo era. Solo hay que pensar en lo que ocurre ahora entre Gaza e israelíes. Pues bien, Herodes era hijo de un idumeo, y Idumea o Edom eran los enemigos tradicionales de Israel y habían sido judaizados solo escasamente 70 años antes. Pero no era eso lo peor, que porque Edom al fin y al cabo pues está entre los judíos, digamos, y el Sinaí. Está cerca. Pero lo malo es que la madre de Herodes era árabe, y árabe nabatea. Ahora, cualquiera de los que nos están oyendo, que se pongan en la situación de hoy. Un individuo cuyo padre es un semijudío y su madre una no judía entera. Bueno, ahora ponte con los judíos recalcitrantes e imagínate cómo verían a ese personaje, y para colmo, Roma se lo puso encima como rey. Eso explica prácticamente toda la vida de Herodes y es una fuerza tremenda para la novela, porque ahí se desarrollan 1000 cosas interesantes precisamente porque hay antagonismo. Es fantástico. Herodes de alguna forma quiso revertir esa situación, bueno, pues dando a su pueblo grandes construcciones, donando leyes, en definitiva, pues construyendo una sociedad que de alguna forma, como decía ahora, revertiera, ¿no?, esa circunstancia de ser un rey señalado, ¿no?, por no ser al 100% judío y ser considerado extranjero. Y esto es lo que ha hecho también que haya llegado hasta nosotros tanta información sobre él. Sí, bueno, pero cualquiera que lea esta novela de la que hablamos al principio, ¿no?, Herodes el Grande, es el mejor rey y el mayor asesino, que eso lo pone en la cubierta, también ha de pensar que este hombre, que se había metido también dentro del judaísmo, aunque probablemente iba por su cuenta, ¿no?, llegó, yo estoy convencido, y esto se ve en la novela, llegó en algún momento a considerarse el Mesías de Israel, a saber, aquel individuo que debía de poner a Israel en el sitio que merecía siendo un pueblo tan pequeño, porque el Mesías era ante todo, para la mayoría de los israelitas en el siglo I, un jefe militar que ponía a Israel en guardia y además vencía a sus enemigos tradicionales. Y como Herodes, como dijo Javier Alonso, pues realmente puso
a Israel más por encima de lo que era un pueblo tan pequeño. Pues, fíjate, un individuo que se cree el Mesías. Es fantástico, ¿no? Pero que mata a mucha gente dentro de su pueblo. Hay ahí una pelea notabilísima que llama muchísimo la atención. Quizás en Herodes creció ese miedo, ¿no?, a ser asesinado precisamente por bueno, pues como decíamos antes, al ser señalado por no ser un 100% judío. Eso quizás es lo que creció en él, ese temor y también esa fama que ha generado, ¿no?, con el paso del tiempo, de ser un rey criminal que iba eliminando a todos los contrincantes, etcétera, que era en realidad lo mismo que hacía cualquier otro monarca de la época, ¿no?, realmente. Tienes toda la razón. Era lo mismo prácticamente que hacían otros, pero lo que ocurre es que de otros nadie ha escrito y de Herodes sí. Es interesante una comparación con la actualidad. Resulta que ahora la gente que manda mucho, bueno, pues tiene mucha política exterior, va para aquí, va para allá. También lo hacía Herodes, pero lo importante es que la vida de Herodes transcurría en un palacio o en varios palacios, y en ese palacio ahí estaba la familia y un montón de gente. Y ahí había una oficina, que era la oficina de la policía, donde muchos infiltrados por todas partes llegaban las informaciones. Pues imagínate lo que se puede hacer en una vida de palacio y lo que se puede construir de traiciones, amor, perfidia, sexo, violencia. Es decir, hay de todo. En esta novela, como también dijo en algún momento Javier, ¿no?, dice, en esta novela, oye, tienes la suerte que te encuentras con un material en donde hay de todo y te puedes encontrar de todo. Buen perfil de los personajes, interés en la psicología de los personajes, pero una acción trepidante, porque Herodes está situado en un sitio que, siendo pequeñito, interesaba muchísimo a Roma. Y esto no hay nada más que mirar un mapa. Si vemos un mapa del Imperio Romano en el siglo I, vemos que en la parte oriental estaba el Imperio Parto que empujaba. Ya antes había derrotado a Creso en la batalla de Carras, ¿no?, y había hecho una matanza de romanos. Entonces Roma dijo, necesitamos, para frenar a los partos que están ahí, los partos, para que la gente nos entienda mejor, son como los persas hoy día, ¿no?, que están en esa zona, el Éufrates, pues Irak, Afganistán, todo, y Persia, todo eso. Pues si Persia quería ir hacia el Mediterráneo, que era donde estaba Roma con todo su potencial, se tenía que encontrar con un muro, y el muro era Palestina, gobernada por Herodes, y Siria, gobernada por tropas romanas. O sea, imagínate la presión que había ahí y lo que le interesaba a Roma, que en Israel hubiera un hombre que no tuviera ningún inconveniente en matar a quien fuera. O sea, que era un general brillantísimo y que degollar a alguien en su presencia, pues le daba igual. Claro. Quizás es muy importante, ¿no?, lo acabas de recordar, ese contexto histórico del siglo I antes de Cristo, en donde Roma empieza a expandirse de una forma absolutamente brutal y genera esos problemas internos en lugares como Egipto, con Cleopatra, en la franja sirio-palestina, en lo que era la antigua Judea, con Herodes. Podríamos decir, que sí, sin temor a equivocarnos, ¿no?, que la culpa de todo es de Roma, ¿no? Pues sí, tienes razón, pero en lo que afecta, por ejemplo, a la cuestión del interés de la novela, tú acabas de nombrar a un personaje que ocupa un puesto secundario en la novela, pero muy importante, que es Cleopatra. Te aseguro, Nacho, que tú, que conoces bien el egipcio y también el egipcio romano imperial, lo que quería esa mujer era quedarse
era quedarse con Palestina, pero se encontró con Herodes, que además era un hombre sexualmente muy atractivo. Pues bien, las relaciones entre Cleopatra y Herodes. Cleopatra intentando... ¿Sabes cuál era el fin de Cleopatra? Uh-huh. Pues en el fondo era, si yo conquisto a Herodes y le hago tener un tropiezo sexual conmigo, Herodes no dura ni 24 horas. No dura ni 24 horas, pero Herodes nunca cayó en la trampa y me parece interesantísimo cómo una gata poderosísima que era Cleopatra juega con un aparente ratón y el ratón se escabulle. Bueno, el ratón en algún momento, que es Herodes, quiso matar a Cleopatra, ¿eh? Uh-huh. Menos mal que su consejo le paró los pies y le dijo, oye, no te dejes llevar por la ira contra Cleopatra porque quiera apoderarse de nuestro territorio, porque al día siguiente viene Marco Antonio y no solo te liquida a ti, decía el consejo, sino también a nosotros y luego al pueblo entero. Uh-huh. A mí me parece que esa relación de Herodes con Cleopatra es interesantísima. Uh-huh. Ya como última pregunta, Antonio Piñero, coautor, junto con José Luis Corral, de esta novela Herodes el Grande, que ha publicado recientemente Ediciones B. ¿Qué hay de cierto en todo aquello que se ha dicho sobre, a partir de esa lectura, ¿no?, que se ha hecho de esos miedos, de esas paranoias casi de Herodes el Grande? ¿Era realmente mentalmente inestable? ¿Estaba loco? ¿O solamente desempeñaba ese papel como un monarca inseguro de la época que quería deshacerse de todo aquello que pudiera suponer un problema para él? No, yo estoy convencido de que un temperamento fuerte como el suyo, pero muy guerrero, esos temperamentos no son normales. Y si se encuentran con unas circunstancias externas que atentan contra su seguridad, que era lo primero, puede ir desarrollándose una paranoia. Es decir, casi seguro que Herodes fue desarrollando, y no lo tenía antes cuando era un jovencito general con 20 y pico años y ya se había cargado a todo el mundo en contra del último Macabeo en Galilea, había liquidado a todo el mundo y favoreció al último monarca arameo. Pero con el tiempo yo creo que Herodes tuvo una paranoia. Hoy alguien diría, simplificando, es un complejo de persecución. Y yo le digo, bueno, pero un complejo de persecución con fundamento en las cosas, ¿eh? Uh-huh. Ahora, ese complejo y esa historia y esa crueldad llegó a tal extremo que 100 años después, aproximadamente, de las muertes de Herodes, que es cuando se escribe el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, ese recuerdo hace que el que escribió ese capítulo pudo fantasear con la matanza de los inocentes y que a todo el mundo le pareciera verosímil, porque, vamos, la huella que había dejado en la memoria era, como tú decías, un tipo casi paranoico, que a cualquiera que se le pusiera delante y le estropeara lo mínimo en su reinado, le cortaba la cabeza y le importaba un comino. Todo un personaje, Herodes el Grande. Lo podéis descubrir en esta novela fantástica publicada por Ediciones B y escrita a 4 manos, con Antonio Piñero, nuestro invitado, y José Luis Corral. Antonio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, yo soy el que agradece, porque Nacho, de verdad, ¿cuántas veces me has oído decir eso de que un catedrático de universidad es casi un cero a la izquierda y no tiene la proyección de un amigo periodista? Pues gracias a ti. O sea que yo soy el que da las gracias, no tú a mí. Gracias, Antonio. Yo a ti. Un abrazo enorme. Yo a ti. Un abrazo enorme. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.